único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Quiero que me acompañe a abrir la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 32. Amén. Ponga atención y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Esto es a consecución, o ponerlo así, es la parte 2 de la predicación del domingo pasado. Voy a leer el texto bíblico que usó el hermano Jesús, anexándole el versículo 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti. Escucha las palabras de Jesús. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Diga conmigo, para que mi fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El título de la predicación es Reparando tu libertad. Necesitamos aprender a eliminar la fuente negativa de nuestra vida. Y esta es la parte 2 de poder reparar y romper los ciclos de maldiciones espirituales. La semana pasada vimos repara tu integridad. Y el Señor nos habla a través de la palabra en el mismo versículo. Cuando el Señor le dice a Pedro: mira que Satanás me ha pedido tu vida y la de tus hermanos para zarandear tu vida como si fueran trigo. Y quiero que ponga en contexto esto, porque el diablo no se queda quieto aún con los hijos de Dios. Y el diablo siempre va a querer zarandear nuestra vida. En otras palabras, va a querer hacer estragos de ti y los que están alrededor de ti, pero comenzando contigo, porque sabiendo que tú eres un medio de bendición para los que te rodean. Pero la semana pasada que el hermano Jesús nos mencionaba algunos ciclos con el cual el diablo trabaja. Esos ciclos son repetitivos en nuestra vida. Necesitamos comprender que también está Dios intercediendo a través de su Espíritu todos los días por nosotros. Por eso Jesús le dijo a Pedro, le da la mala noticia de que el diablo le había pedido permiso para zarandear su vida. Pero también Jesús le dijo a Pedro, le dijo: pero yo estoy orando por ti. Yo estoy orando por ti. No fue la oración del pastor, no fue la oración del líder de célula, fue la oración de Jesús, que le estaba diciendo a Pedro: te puedes equivocar muchas veces, Pedro, pero quiero decirte que yo estoy contigo, para que tu fe nunca te falle. Y si tu fe te falla, te arrepientas. Y cuando te arrepientas, vengas y fortalezcas a tus hermanos que tanto te necesitan. Quiero que voltee el que está a su lado y dile: Dios siempre nos pone en tu caminar, porque sé que soy más que un hermano, más que un amigo para ti. Dile: yo sé que Dios me pone en tu caminar porque sé que soy más que un amigo para ti, soy tu hermano. Amén. Somos más que amigos, somos hermanos. Pero quiero dejar en claro algo bien interesante que el hermano mencionaba, pero quiero clarificar un poco. ¿Qué es un ciclo espiritual? Muchos de ustedes no comprendieron lo que era un ciclo espiritual. Y un ciclo espiritual
es un conjunto de actos, sean negativos o positivos, los cuales se repiten por medio de un proceso cíclico, y estos pueden afectar mi estado natural y espiritual, el cual puede producir bendición o el cual puede producir maldición. Amén. Quiero que usted comprenda esto, porque el diablo todo copia. Las bendiciones y las promesas de Dios son cíclicas. Cuando creemos a la palabra de Dios, leemos la Biblia y comprendemos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, las bendiciones de Dios son cíclicas, se repiten continuamente en nuestra vida y se heredan continuamente a los hijos, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Pero también las maldiciones son cíclicas, tienen un proceso, y generalmente esas maldiciones cíclicas pueden durar 24 horas, pueden durar una semana, pueden durar un mes, o pueden durar totalmente años. Pero tenemos que comprender que las maldiciones cíclicas en nosotros pueden producir que nosotros nos sintamos tristes, frustrados, enojados, porque no vemos las promesas de Dios. Haga de cuenta que es como si hubiera una barrera entre las bendiciones de Dios y como que proliferan más las maldiciones del diablo en nosotros. Pero esto tiene que ver, hermano, con nosotros. El diablo creó y quiso copiar el diseño original de Dios a través de las bendiciones cíclicas. Pero el diablo puso ese dardo de duda y ese dardo que hace que nosotros maquinemos el pecado, para que por medio del pecado entonces yo viva las maldiciones constantemente en nosotros. La semana pasada, hablando de reparando mi integridad, hablábamos de cómo el diablo es estratégico para que nosotros no podamos reparar el pecado que hay en mi vida y exponérselo al Señor, para que el Señor perdone mi pecado y entonces las bendiciones cíclicas de parte de Dios pudieran empezar a fluir como un río que fluye. Amén. Cantábamos ese canto ahorita: no hay cielos cerrados, no hay cielos cerrados. Se tiene que abrir, porque cuando Dios abre una puerta, el Señor nos da oportunidades, y donde Dios abre nadie puede abrir, pero donde Dios cierra nadie tampoco puede cerrar. Y eso lo tenemos que comprender, porque es un estado natural en nosotros, pero también es un estado espiritual, mayormente espiritual. Cuando se tiene por medio el pecado en nosotros, o cuando hay una enfermedad, o cuando hay una herencia espiritual, o una condición económica no muy favorable, hermanos, puede que esas maldiciones en mi vida duren un tiempo, y que pueden durar el tiempo, años, meses, días, pero todo hay una determinación. Yo decido hasta dónde las maldiciones llegan en mi vida, porque Dios obra. Dios es el que hace y rompe a través de la unción de su Espíritu Santo. Rompe el yugo de pecado, pero también rompe el yugo de maldición. Pero quiero decirles que todo depende de una decisión personal. La decisión la tomamos nosotros. Nosotros tenemos que tomar la decisión para romper con maldiciones generacionales, con varias maldiciones generacionales que afectan mi persona, mi persona física, mi familia, mi trabajo, mi economía, hermanos, y sobre todo, mi vida espiritual. Por eso a veces no crecemos espiritualmente, o mi vida laboral, espiritual, o mi trabajo, o mi economía no crece. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a pecar. Escuche, estamos tan acostumbrados a pecar que el pecado para nosotros es algo natural. Entonces, puedo venir a la iglesia, puedo levantar las manos, puedo doblar mis rodillas, puedo buscar a Dios, pero es un momento, es un estado de un momento. Pero
hay cosas en mi vida que no me dejan. Y cuando se practica el pecado deliberadamente, voluntariamente, entonces las maldiciones cíclicas siguen ahí. ¿Por qué? Porque tú has decidido que las maldiciones estén ahí. ¿Me entiende lo que le digo? Somos nosotros. No es el diablo, no es el Señor. Son nuestras decisiones. Ahora, el diablo tiene una influencia, sí. El diablo nos zarandea. Cuando no estamos físicamente o espiritualmente bien, el diablo puede darnos unos azotes, o el mismo Señor puede ponernos a prueba en nuestra caminar en el Señor. Pero el Señor, hermanos, el Señor nos da la oportunidad a nosotros a que tomemos control y autoridad a través de su presencia, que tomemos el poder de su Espíritu Santo, que lo vivamos, no solamente lo creamos, que vivamos el Espíritu de Dios, que vivamos, hermanos, la autoridad que ejerce en nosotros, y donde nosotros lo adoptemos, el Señor va a romper maldiciones continuamente en nuestra vida. Cuando en la Biblia se menciona en Efesios 4:26, dice la Biblia: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Y ahí vemos, hermanos, nos está diciendo la palabra claramente que debemos de romper con el ciclo del enojo antes de 24 horas. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Daniel, en la vida del profeta Daniel. Él pide perdón por sus antepasados. A causa de los pecados de sus antepasados, ellos vivieron en cautiverio. Y Daniel se levanta y pide perdón por los pecados del pueblo. Y entonces el ciclo de maldición había permanecido durante varias generaciones y generaciones. Pero tuvo que alguien tomar la decisión de decir: hasta aquí, rompo estas maldiciones. Ahora, Jesús nos hace ver en la vida de Pedro que aunque Satanás lo ataca frontalmente, Él ha intercedido para que su fe no le falle. O sea, quiere decir que Dios está muy al pendiente de nosotros. Su Espíritu Santo nos conoce, su presencia nos conoce. Al contrario de saber si nosotros le conocemos a Él, pero Él sí nos conoce. Y el Señor nos dice: a pesar de que podamos menguar espiritualmente, el Señor siempre va a interceder por nuestra vida, porque Él tiene un propósito bien definido para nosotros, porque Él conoce mi situación, conoce mi corazón, y conoce que en el momento que el Señor me ha puesto sus ojos en mí, el Señor quiere bendecir mi vida, pero quiere enseñarme para que yo pueda ver claramente que estoy viviendo en una posición errónea, y Él quiere convertir la maldición y volverla bendición. Amén. Pero el Señor nos alienta. Jesús le advierte a Pedro: el diablo me ha pedido permiso para zarandearte. Y es como que si Pedro: oye, Señor, ¿cómo? Pues si yo soy tu cuate, no manches, Señor, pues yo soy tu amigo, me llamas discípulo, yo te llamo Señor, ¿y cómo le das permiso al diablo para que me zarandee? Se oye como incongruente, pero le digo una cosa: el Señor tiene sus propósitos aún con el diablo. El Señor puede usar al diablo también para hacernos comprender lo mal que estamos, para corregir nuestro caminar. ¿Se acuerdan de Job? Dice la Biblia que el diablo andaba rondando la tierra, y cuando llegó con el Señor le presume a Job: wow, mi siervo, hombre perfecto, justo, temeroso, no hay nadie como él. Y el Señor le dice a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job? O sea, el Señor nos presume cuando hacemos lo recto, justo, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. El Señor siempre nos va a presumir ante los ojos del diablo. Y el diablo pues sí, le dijo: pues oye, Señor, pues ¿cómo no lo vas a presumir? Pues si lo tienes bardeado, tienes rodeado, lo tienes en bendición. Pero déjame toco su vida, sus bienes.
primero le dijo sus bienes. Usted ya estaba en la historia. Y el Señor le dijo: sale, vas a ver que este hombre es justo, temeroso de mí. Le quitó sus bienes, le mató a sus hijos, le mató a sus siervos, le mató todo lo que tenía. Y más sin embargo, Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero este es un ejemplo de cómo Dios puede quitarnos los bienes, lo que más queremos. Después atenta contra su vida misma. Y esta es una prueba, porque Dios puede utilizar hasta el diablo para hacernos entrar en sus propósitos, para cumplir lo que Él ya ha destinado para nosotros. Y en la vida de Pedro no es la excepción. El diablo lo ataca, pero el Señor le dice: yo estoy orando por ti para que tu fe nunca falle. Y está la convicción de Jesús, está la convicción, sus palabras que le hacen entender que aunque fracase Pedro temporalmente, luego volverá, y le pide que regrese, que se arrepienta, que se fortalezca y que ayude a sus demás hermanos. Que Dios sabía la capacidad que había en este hombre llamado Pedro. Dios, a través de su Espíritu, intercede por nuestra situación. Y no importa qué tan difícil sea la situación que estemos viviendo, Él tiene el poder para romper todo ciclo de maldición en tu vida y darte libertad. Créalo. Él tiene todo el poder para romper todo ciclo de maldición y darte libertad. Y entonces puedas vivir ciclos de bendiciones, hermanos, y podamos comprender que Dios puede romper, pero es a través de una decisión y venir a un rompimiento espiritual. Vimos la palabra romper o rompimiento, trascender, traspasar, corromper. Es quitar, desprender de un todo, de algo completo, a la fuerza. Y es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú te arrepientes, viene y a la fuerza toma tu pecado y lo quita de tu vida. Desprende el pecado de ti. ¿Por qué? Porque no es parte de tu naturaleza. El pecado no es parte de nosotros. El Señor nos hizo santos, limpios, pero quiere que nosotros podamos comprenderlo. Entonces, ¿qué quiero enseñarles el día de hoy, hermanos? El primer punto que quiero enseñarles es que el pecado no solo afecta a tu vida, sino trasciende hasta tus generaciones. El pecado puede hacer estragos de tu vida y la vida de tus hijos y la vida de los hijos de tus hijos. Por eso en el libro de Éxodo vemos un ejemplo. Éxodo 25 dice la Biblia: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Escuche: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan quedan afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¡Wow! Quiere decir que mis pecados afectan mi vida, pero afectan todavía mayormente la generación de mis hijos y la generación de mis hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tiene que ver por el simple hecho que nos alejamos de Dios e hicimos lo que más nos convenía a nosotros en nuestra voluntad. Y yo quiero enseñarte que Dios nos está dando la oportunidad de poder romper eso. Debido a estos ciclos de pecado que se pasan de generación a generación, debemos de cuidar nuestra carga espiritual. Y Dios nos advierte que necesitamos, hermanos, cuidar nuestra carga espiritual para que podamos heredar bendición, y la bendición que aún pueda venir de generación a generación hasta la tercera y cuarta generación. Las bendiciones de Dios vienen igual. Cuando tú recibes, hermanos, se rompe esa maldición en ti, entonces empieza a correr bendición hacia tu vida, hacia tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Me entiende? Pero todo depende de ti. Tenemos que analizar qué fue lo malo que hicieron nuestros padres.
O sea, no crea que con el simple hecho de decir, hermanos, pues parte de nuestra naturaleza. Cuando confesamos al Señor que Él fuera mi Señor y Salvador, de ahí el Señor empezó a romper maldiciones generacionales. Pero ¿qué pasa cuando esas maldiciones o esas bendiciones no las vemos? Es que estamos tan acostumbrados a vivir alejados de Dios, que tan naturalmente pecamos, consciente o inconscientemente, y entonces no puedo ver las bendiciones de Dios. Cuando dices, porque mi negocio no crece, es cuando puedes decir, ¿por qué? Porque mi familia y mis hijos viven fracasados. Porque no se les abre la oportunidad del estudio. Porque no se les da la oportunidad de la universidad. Porque sí, porque vivo peleado siempre con mi esposa. ¿Por qué? Porque hay cosas en mi generación que no nos hemos dado cuenta y que necesitamos romper. Y cuando uno rompe con esas maldiciones, inconscientemente nos damos cuenta del error, podemos venir a Dios y podemos venir en un estruendo espiritual, como hace rato en la adoración. Wow, hermanos, puedes sentir la gloria de Dios en nosotros. Y cuando la gloria de Dios en medio de la alabanza y de la adoración, el Señor se mueve, conoce nuestra intención, conoce nuestro corazón. Y cuando realmente hay un corazón que le está alabando, ahí intercede Él, ahí se manifiesta Él, y Él sabe lo que necesitamos. Y entonces el Señor empieza a venir y empieza a traer libertad. Y hoy necesitamos reparar nuestra libertad en Dios para que podamos tener la completa, hermanos, la completa conciencia, pero también la completa entrega de venir aquí, levantar las manos y entregarnos a Él, conectarnos con Él. Cantando alabanzas, el Señor puede tocar tu vida. Cantando alabanzas, Dios puede traer liberación en tu corazón. Cantando y adorando al Señor, el Señor puede traer un estruendo espiritual, hermanos, y sus ángeles empiecen a ministrar lo que tanto necesitas, y puede haber, hermanos, un avivamiento en tu vida. Pero todo depende de ti. Por eso el Señor nos da la oportunidad de que los cielos no se abran. No hay cielos cerrados, sino que se abren. Su reino se establece aquí. En ti está mi confianza, porque tú eres el gran Señor, tú eres el gran Dios. En ti he confiado y por eso estoy buscando la manera que tú me bendigas. Tenemos que analizar la condición espiritual de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y romper todo ciclo de pecado que venga a mis generaciones. Nuestros antepasados no solamente nos heredaron, hermanos, genéticamente, sino también, hermanos, tenemos esos rasgos físicos de algunos de ellos. Pero en el ámbito espiritual, muchos de ellos cometieron muchos errores en sus áreas de su vida, con la cual lucharon y que nunca pudieron. Y quizás lo mismo con lo que mi abuelo o mis abuelos lucharon, tal vez yo mismo esté padeciendo de lo que ellos mismos lucharon, y entonces no pueda yo ver las bendiciones. ¿Por qué? Porque son herencias y maldiciones que se han transmitido a mi vida. Un ejemplo, ahí le va Ezequiel 16, del 43 al 45. Abra la Biblia en el libro de Ezequiel, versículo del 43 al 45. Quiero que entienda esto. Dice la Biblia así, en la Nueva Traducción Viviente: no obstante, primero te daré tu merecido por todos tus pecados. Ay, Señor, escuche. O sea, no quiere decir que si yo peco no va a haber consecuencias. Los pecados traen consecuencias, y la mayoría de pecar y alejarme de Dios es la muerte espiritual o muerte física. Porque no recordaste los días de tu juventud, sino que me hiciste enojar con todas esas maldades, dice el Señor soberano. Pues a todos tus pecados detestables le sumaste actos depravados. Todos los que compongan refranes dirán de ti: de tal madre, tal hija. Pues tu madre despreció a su esposo y a sus hijos, y tú hiciste lo mismo. Eres igual a tus hermanas, que despreciaron a sus esposos
esposos y a sus hijos. Queda claro que tu madre era hitita y tu padre era amorreo. ¡Wow! Y me asombra porque es el mismo Ezequiel hablando en tiempos de cautiverio, y habla a la juventud y nos pone un ejemplo de una madre y nos dice: despreciaste a tu marido por cuanto no hiciste caso desde tu juventud. Tus hijas también son las mismas, igualitas a ti. Por eso dirán: de tal madre, tal hija. Póngalo así, o de tal. Es como cuando decimos nosotros, hay un refrán coloquial que decimos: de tal palo, ¿qué? De tal palo, tal astilla. Pero la Biblia dice: de tal madre, tal hija. Y este versículo describe lo malo que la madre y el padre y las hermanas y los miembros de la familia desecharon a sus maridos, a sus hijos, y lo cual es evidentemente una situación espiritual familiar. Y en muchas familias se denota la deslealtad de parte de la madre o del padre, y algunos tienen relaciones sexuales con diversos hombres o mujeres, provocando una infidelidad. Y esta tendencia o mismo comportamiento lo tienen los hijos. ¿Por qué? Porque es un patrón cíclico que el diablo nos ha engañado, porque pensamos que así vivo bien o así estoy bien. Y el diablo trabaja, y esas maldiciones llegan a mis hijos también, llegan a mis nietos, porque no nos hemos dado cuenta que estos patrones que el diablo maneja nos separan de la voluntad de Dios. Ese patrón se ve reflejado, un ejemplo, con los padres alcohólicos, con los padres drogadictos, con los padres solteros, con las madres solteras, con los que viven en unión libre, con enfermedades herenciales como el cáncer, la obesidad, el trastornos visuales como la miopía, el estigmatismo, hermanos, o el estatismo, etcétera. Y los padres, hermanos, en un estilo de vida no digna, hermanos, también como la pobreza o la falta de estudio. Todos esos factores son factores de maldiciones generacionales. ¿A poco sí, pastor? ¿La pobreza es una herencia generacional? Sí. ¿A poco, pastor, que también cuando no se nos abre la oportunidad del estudio es una maldición generacional? Sí. ¿A poco, Señor, que cuando no se nos da la oportunidad, yo conozco familias que son madres solteras, y la hija madre soltera y la hija de la hija madre soltera, es un ciclo de maldición espiritual? Pero no lo hemos entendido, porque ¿sabe qué hacemos? Vivimos cómodos en el pecado. Vivimos cómodos en el pecado. Y el pecado lo que quiere es que nosotros no disfrutemos y seamos bienaventurados, como lo dijo Alberto Serrano. Bienaventurados, felices, contentos. Por eso luchamos demasiado. Por eso vivimos atados a no ver, hermanos, nuestros sueños cumplidos. Porque una cosa son los sueños de Dios en tu vida y otras son tus sueños. Los sueños de Dios siempre van a estar ligados al propósito de la palabra en su visión. Pero mis sueños también, hermanos, son parte de mi naturaleza, de mi vivencia. Usted quiere ser médico, usted quiere ser odontólogo, futbolista, usted quiere ser, hermanos, arquitecto, o quiere tener una familia, o quiere casarse, porque también eso es parte, hermanos. Usted tiene que vivir en ese ámbito espiritual, romper con esas maldiciones espirituales. Y necesitamos comprenderlo, porque no hay que dejar pasar más tiempo. No hay que dejar pasar más tiempo. En el libro de Eclesiastés, el predicador le dice a los jóvenes, dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón. Y también lo vuelve a referir por ahí el salmista, el rey David. Pero también el Señor le dice, hermanos, en Eclesiastés nos dice: pero si tú guardas tu corazón, guárdalo enteramente. Porque si tú te equivocas, las maldiciones son tuyas. Porque el pecado trae estragos. Entonces uno quiere vivir en bendición o maldición.
bendición o maldición? ¿Qué quiere para sus hijos? ¿Bendición o maldición? Necesitamos aprender la palabra y romper con esas maldiciones cíclicas. Mira, tenemos un ejemplo bíblico de una maldición herencial. Un hombre, escuche bien, a lo mejor usted le va a dar al clavo. Un hombre que su abuelo había sido una persona mentirosa, decidiendo que su esposa era su hermana. También el padre de este personaje mintió de la misma manera que el abuelo, diciendo que su esposa era su hermana. Pero él saltó con un doctorado de mentirología, pues su propia madre le impulsó a engañar a su padre y con ello robó la bendición que le pertenecía a su hermano. ¿De quién habló? ¿De quién habló? Abraham, Isaac, Jacob. Wow. Y en los tres había un factor común. Sus esposas de los tres eran ¿qué? Estériles. Ciclo de maldición en su vida. La esposa de Abraham era estéril. Dios intervino, le dio hijos. Luego aparece Isaac, y la esposa de Isaac también estéril. Pero la misma palabra que le dio a Abraham, Dios a Abraham, se cumple en Isaac. E Isaac pide a Dios, clama a Dios y le da hijos. Y de repente llega a Jacob. Pero Jacob llegó a un grado de mentirología, hermanos. Este aprendió un doctorado, no una maestría, un doctorado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando llegó su hermano y el tiempo de que su padre era ya de edad adulta, viene el tiempo en que iban a ser bendecidos, la oración del padre hacia los hijos. ¿Y qué hizo este hombre? Engañó a Esaú por un potaje, por un plato de un guisado rojo, y por ahí se lo cambió por la herencia, por la primogenitura. ¿Y sabe qué significa Jacob? Su usurpador, engañador. Dios ya conocía. Dios ya conocía. Por eso el Señor tuvo que cambiarle el nombre. Cuando él entra en una reacción, se arrepiente, y Dios tuvo que intervenir. Y este es un ejemplo bíblico. Génesis 32 del 27 al 28. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiero que ponga atención aquí. Aquella noche cambió la condición espiritual de Jacob, y aquel encuentro con Dios provocó un rompimiento que lo convirtió de un tramposo a ser llamado príncipe de Dios. Y eso mismo Dios puede hacer en tu vida. No importa, hermanos, lo tan difícil que sean las herencias o ciclos de maldiciones que te están estorbando, Dios puede tener un encuentro personal contigo. Y no estoy hablando que usted vaya a otro encuentro. Eso déjeselos a las personas que todavía aún no conocen al Señor. Pero usted, que ya es un cristiano, que ya es un creyente, que ya vive y ya cree en el Señor, necesita tener un encuentro con el Señor todos los días de su vida, cara a cara con Dios. Viva para que las maldiciones de mis padres y las de mis abuelos se rompan y se acaben, y comience yo un nuevo ciclo de bendición para herencia de mis hijos y los hijos de mis hijos. De esa manera quiere Dios que nosotros vivamos. Dios no nos quiere ver derrotados, frustrados, hermanos. Dios no nos quiere ver tristes, porque Él ya ha prometido un lugar especial para nosotros. Hay una herencia especial para nosotros. Pero Dios no nos quiere ver así, de esta manera. Dios nos quiere ver, hermanos, derrotados en nuestros ciclos de maldiciones. Pero muchos de nuestros ciclos de maldiciones han sido provocados por nosotros. Cuando Dios se nos presenta y nos da la oportunidad, muchos venimos y fuimos con el hechicero, con el brujo, con el santero, y desde ahí también comienzan maldiciones, hermanos, espirituales. Cuando habla en el libro de Ezequiel, le estaba diciendo, hermanos, a esta mujer, hermanos,
porque se habían desviado a la idolatría. En aquel tiempo la idolatría, en nuestro tiempo todavía es un pecado, hermanos, grave, porque nos afecta espiritualmente. ¿En qué confía en usted? ¿En qué confía usted? ¿En qué confías? Jesús, dice el hermano Javier. Pero realmente, ¿en qué confías cuando las cosas son mal? Van mal. ¿En qué confías? ¿Dios? ¿O a dónde vas? Porque Dios trabaja a su modo, a su tiempo y a sus formas. No es como nosotros pensamos. Si nosotros pensamos, nos vamos a equivocar, porque todo lo queremos rápido. Pero Dios no es así. Dios interviene a su tiempo, pero Él tiene que vivir en nosotros un proceso de que nosotros lo aceptemos, nos arrepintamos, y entonces su gracia empiece a ser visible y empieza a prevalecer. El patrón o el ciclo que destruye cristianos con problemas de carácter, escuchen bien, porque eso también son maldiciones generacionales. Hay cristianos que tienen problemas de carácter, que son tranzas en sus negocios, que engañan con su palabra, que no pagan deudas, que mienten, que roban y hasta evaden impuestos. Es claro que el nacimiento en ellos no ha sido, la palabra no ha sido primordial en su vida, y el nacimiento de lo nuevo de Dios en ti no se ve reflejado, porque nada es fácil. Pero tenemos que romper moldes, tenemos que romper estructuras equivocadas, pensamientos dañinos y malos hábitos. La palabra de Dios combinada con la oración rompe maldiciones y ciclos de maldición de carácter, es decir, los malos hábitos que vienen por generaciones a nuestra vida. Y aunque nadie haya dicho amén, pero eso es palabra de Dios, es bíblico. Pero estamos tan acostumbrados a lo cómodo. El hombre de quien hablamos, Jacob, había heredado ciclos de mentira de parte de su familia. Había tenido su primer encuentro con Dios en un lugar llamado Betel. Repita conmigo: Betel, casa de Dios. Betel es casa de Dios. Y ahí tuvo su primer encuentro con Dios. A nuestras visitas, a nuestros amigos que nos acompañan, en 15 días tenemos un encuentro, hermanos, y tú puedes tener un encuentro, tu primer encuentro personal con Dios. Tal vez no lo conoces, pero Dios quiere mostrarte su benevolencia, su misericordia, y quiere decirte que en su casa tú puedes empezar a encontrar liberación para tu alma. Pero también para nosotros, Dios nos trae a Betel, constantemente nos trae a Betel. Y cuando digo que trae a Betel, no quiero decir que lo traiga al salón, no digo que lo traiga a la casa de Dios que usted ha hecho en su corazón, donde usted se encuentra con Dios, donde usted sabe cuando tocas a la puerta y Dios te abre. Ahí es Betel, la casa de Dios en tu corazón.